tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos, iglesia, aleluya. Tenemos ganas ya de estar conmigo. Bueno, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Gloria al Señor, está muy serio. Y Jesús es bueno. Y para siempre es su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno y para siempre es su misericordia. Y quiero hablar un poquito de algunos matices. Y bueno, probablemente si yo le preguntara a alguien le diría, bueno, Jesucristo es Dios. Ana Lucía. No, por eso te estoy preguntando, parece que estás siendo como el apóstol Pablo al tercer cielo. Jesucristo es Dios. Amén. Mamá. ¿Dónde como diga que no? Aleluya, claro que Jesucristo es Dios. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Gloria al nombre santo de Jesús. Y Antonio, por favor, si eres tan amable. Capítulo 2, versos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y sinceramente, Dios mío, te voy a rogar que pases un carbón con mis labios. Yo no voy a pedir que me digas tu palabra, por cuanto tu palabra ya es bendita y no volveré a ti vacía, Señor. Yo necesito la bendición, Señor. Gracias por todo y prometo darte la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La humillación y la exaltación de Cristo. Bueno, permítanme de verdad, a modo de introducción, compartirles un versículo que se encuentra en 2 de Corintios, donde el apóstol San Pablo nos hace referencia de la humillación de Cristo, ya que siendo rico se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, lleguemos a ser enriquecidos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios
capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sin embargo, Iglesia, es importante destacar o notar que el tema que el apóstol Pablo está abordando en los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios es acerca de la ofrenda misionera que el apóstol tenía que recoger o que iba recogiendo para los creyentes de Judea. Y es que los cristianos, queridos hermanos, no depende tanto de las circunstancias materiales, sino de las convicciones espirituales. Alguien me dijo, no sé si fue Ana, creo que fue nuestra hermana Ana, dice, mira Carlos, se tiene para lo que se quiere, no, o lo vi, ¿ves? Te lo he dicho, Juanito. Se tiene para, no me acuerdo, se tiene para lo que se quiere, se tiene dinero para lo que se quiere y tiempo. Y realmente a veces sacamos tiempo de donde no hay y sacamos dinero de donde no hay para aquello que nos gusta. Y esto no está mal, cuidado, no estoy tranquilo, no voy a levantar ninguna ofrenda para nada, ¿eh? Ya. Entonces lo que os quiero decir que el apóstol en estos textos está abordando, queridos hermanos, el tema de que está recogiendo aquella ofrenda misionera para las iglesias de Judá. Sin embargo, me llama la atención que los cristianos los creyentes de Macedonia eran pobres y al mismo tiempo estaban pasando por unos momentos de verdadero sufrimiento. No era para ellos fácil. Y estamos viviendo en un tiempo que, bueno, el cristianismo de momento no estamos sufriendo penalidades ni estamos sufriendo en nuestras propias carnes como en otros países, por ejemplo, donde aún en otros países pues le está costando la vida el confesar y el declarar que Jesucristo es el Señor. Lo cierto y verdad, queridos hermanos, es que el apóstol Pablo no solo está usando el ejemplo de las ofrendas de las iglesias, sino también lo que el apóstol está haciendo es que está usando el ejemplo del mismo Cristo, que por amor a cada uno de nosotros se hizo pobre, cuya finalidad nosotros lleguemos a ser ricos por medio de su pobreza. Lo cierto y verdad, queridos hermanos, cuán rico era Él y cuán pobre se hizo para enriquecernos a cada uno de nosotros. Podríamos decir en esta tarde, somos unos privilegiados. Lo cierto y verdad que somos unos privilegiados que de tantas y tantas personas que hay en este planeta Tierra, Dios se ha fijado en cada uno de nosotros. Jesús ha salido a nuestro encuentro y eso, queridos hermanos, es motivo más que suficiente para decir gracias, Señor, como dice aquel corito, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras salvado? ¿A dónde estaría yo si tú no me hubieras rescatado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿Y qué sigue? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras rescatado o salvado? A veces, queridos hermanos, es importante en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo con Dios, pensar de dónde Dios me sacó y dónde realmente Dios me ha llevado. Y este es el comienzo de las maravillas de Dios, porque Dios tiene mucho más por hacer en cada uno de nosotros. Miren, este pasaje que nuestro hermano acabó de leer de Filipenses, para mí es uno de las porciones más importantes que encuentro en el Nuevo Testamento, y también encontramos las tres grandes características de Jesús, que fueron su humildad, su obediencia y, claro que sí, su renuncia. Ahora bien, tengamos en cuenta cómo empieza el versículo 5 de esta epístola paulina del capítulo 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. Permítame decirte que esto es un imperativo presente activo. Bueno, ¿y qué significa esto? Esto quiere decir que es una orden. Dios nos está ordenando a que nos parezcamos o que cada día imitemos a Cristo Jesús. Me impactaron las palabras del pastor que estuvo compartiendo el domingo. Alberto Pérez, fue profesor mío de escatología, y decía: hermanos, hay que
imitar a Jesús y ser como Jesús cada día un poquito. No está diciendo realmente que vayamos, wow, no, un poquito. Hay que imitar cada día más y más a Jesús, bueno, un poquito. Y aún el apóstol San Pablo decía, ser imitadores de mí igual que yo soy de Cristo, porque a veces nos justificamos y decimos, no, es que Cristo es Cristo y yo no puedo imitar a Cristo porque Cristo es Dios. ¿Acaso Dios nos va a poner más carga de las que podamos llevarnos? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y cuando Dios nos habla, haya pues en vosotros este sentir, es un imperativo presente activo. Es decir, que nos está ordenando a los creyentes, a los que hemos creído en Jesús, a que continuemos, queridos hermanos, a imitar cada día a Cristo. ¿Por qué? Porque la meta del cristiano no es otra cosa, sino que es ser semejantes a Cristo. Yo siempre digo, queridos hermanos, que nosotros somos cartas abiertas, dice el apóstol San Pablo. La gente, y esta es la gran realidad, está cansada de palabras. La gente está cansada de palabras y escuchar. La gente lo que quiere, queridos hermanos, es ver. Y tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús significa al mismo tiempo valorar lo que Jesús valora. Así que, como Cristo se entregó por cada uno de nosotros, yo creo, queridos hermanos, que nosotros también deberíamos de estar dispuestos a entregar nuestras vidas por la causa de Cristo. Había un cantante cristiano y decía aquel corito, era como un himno, me encantaba, sea una frase porque dice, antes se llamaban cristianos nazarenos, ahora no saben cómo llamarse, hay tanto. Antes vivían en la más penuria y ahora se pelean por quién quiere tener el coche más grande, quién quiere tener la casa más bonita. Antes se llamaban, ¿sabéis qué himno, cántico estoy? Aquello me impresionó, años que escuché aquel himno. Yo no sé si lo canta el hermano de una de las iglesias más grandes de Madrid, que predicó en el Congreso de las Asambleas de Dios. Tampoco. Anda, que yo tengo como... Marco Vidal. Antes se llamaba cristiano. ¿No lo sabéis? No lo sabe. Bueno, pues está hablando de que ha cambiado tanto para mal el cristianismo, que antes morían en la plaza de los circos romanos y no les importaba. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían creído. Sus convicciones eran firmes y morían cantando himnos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Queridos hermanos, nuestra actitud debe reflejar nuestras convicciones y al mismo tiempo nuestra fe. Tenemos que realmente, con nuestra actitud, ser el reflejo de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue otra cosa sino que un acto de humildad y de obediencia y al mismo tiempo de renuncia que con el transcurrir de los años se ha convertido en un gran ejemplo a seguir e imitar por cada uno de nosotros. Ahora bien, el punto central de este pasaje se encuentra en primer lugar, número 1, en su posición inicial que tuvo que dejar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Algunos eruditos o comentaristas dicen que el sacrificio de Cristo Jesús no empezó en el huerto de Getsemaní, donde ustedes saben que significa prensa de aceite, porque ahí el Señor comienza los primeros sufrimientos o la tortura de tener que morir. En ese sufrimiento donde Jesús comienza a experimentar los sufrimientos y el padecimiento de tener que ir a morir en la cruz, y aún buscando apoyo
de los mismos apóstoles dice que estaban velados sus ojos y se quedaron dormidos. Y la segunda vez le tiene que decir, oye, ¿acaso no habéis podido velar conmigo ni siquiera una sola hora? Hace 3 martes yo me veía reflejado así. Estaban nuestro hermano Blas, nuestro hermano Paco y otro hermano en el banco, y yo me sentía en el huerto de Getsemaní, porque estaban los 3 durmiendo. Pero este martes, aleluya, nuestro hermano dirige. Y eso digo, es de la única manera que no te quedas teniendo los ojos. Pues ahí estaba, adorando, bendiciendo. Cuán importante, queridos hermanos, es tener en cada uno de nosotros ese sentido. Y como bien decía, algunos dicen que el sacrificio de Cristo empezó, unos dicen, algunos comentaristas, y digo, no, el sacrificio de Cristo empieza en Getsemaní, prensa de aceite, donde ahí Jesús fue prensado, donde ahí Jesús fue torturado, donde ahí Jesús fue machacado como una oliva, para que de él, cuando en la cruz iba a ser sacrificado, de él iba a salir un nuevo aceite que es el símbolo del Espíritu Santo. Pero no, otros dicen, no, el sacrificio de Jesús empezó en la cruz. Pero yo digo algo, queridos hermanos, el sacrificio de Jesús, yo entiendo que ya empezó en los lugares celestiales, en el cielo, cuando tuvo que despojarse de su gloria para poder venir a esta tierra. Esto, vamos a entrar un poquito en materia, es lo que se conoce como el misterio de la kenosis. Y la palabra kenosis, queridos hermanos, es una palabra que significa despojarse, vaciarse, anonadarse. Por consiguiente, la kenosis es el punto de vista que trata sobre el anonamiento de Cristo, el cual sucedió o tuvo lugar en la encarnación. Esto es un misterio, querido hermano, ¿verdad? Todo el mundo cree en María, todo el mundo dice que María es... Y nosotros, siempre mi mamá cuando me convertía al Evangelio decía, no, es que vosotros no podéis dar sangre, es que vosotros... Hoy he visto una mujer, obviamente como no la conocen, lo voy a decir, que estamos tratando algunas cositas, y decía esta mujer que tuvo un novio evangélico, que se convirtió, y que cuando se convirtió, rompió con ella, porque ella era joven, y ella quería irse a la discoteca, disfrutar como cualquier joven, y este hombre renunció a aquella novia que amaba, porque se había convertido en la mili por causa de Cristo. Es que el Evangelio, queridos hermanos, no es otra cosa, sino que a veces hay que renunciar. Y en este misterio de la encarnación, en esa palabra kenosis, Cristo se vacía. Es decir, Cristo cambió la forma de Dios por la forma de siervo. Ahora bien, la expresión forma proviene del vocablo griego morfe. Jesús era la forma de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Voy a ser breve en esta noche, mire, 2 cositas importantes. Hay 2 palabras griegas para forma, y estas son morfe y shechema. Bien, estas 2 palabras no quieren decir lo mismo. Es decir, morfe y shechema no quieren decir la misma cosa, ya que morfe es la forma esencial que nunca cambia. Sin embargo, shechema es la forma exterior que cambia con el tiempo y las circunstancias. Por ejemplo, para que usted me entienda, la morfe de cualquier ser humano es la humanidad. Eso no cambia. Sin embargo, la shechema cambia o va cambiando constantemente, como por ejemplo cuando un bebé nace, ¿verdad? Las etapas. El bebé nace, el bebé después pasa a ser niño, la adolescencia,
llega a hacerse un hombre robusto y entonces ya entra en la etapa que unos dicen que es la más bonita, otros dicen que es la más fea, que es la etapa de ser anciano. ¿Ves? Blas sopló, dijo, sí, lleva razón. En esa etapa, ¿qué pasa? Que el esquema de la persona va cambiando constantemente. Aunque no lo creáis, yo era rubio, alto, conozco mucho. No. La esquema va cambiando constantemente. Sin embargo, siempre tiene el ser humano la morfe, la humanidad, mientras que su sistema exterior va cambiando constantemente con el tiempo. Pero morfe es una palabra griega que la vamos a desmenuzar un poquito más, que esa no cambia. Lo que quiero transmitir en esta noche es que la palabra que usa el apóstol San Pablo para describir que Jesús era la forma de Dios es la palabra griega morfe. Y esto significa que su esencia es inalterable en la divinidad. Por eso podemos decir Jesucristo es Dios. Aunque lamentablemente, iglesia, hay muchas personas que han tratado de transgiversar estas palabras morfe, esta palabra morfe, para enseñar ciertas herejías, como por ejemplo Tomasio, Delitzsch en Alemania, Crosby en Norteamérica. Ellos enseñan o decían o sostuvieron que el verbo, al hacerse hombre o humano, renunció a sus atributos divinos, como de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Todos sabemos esos 4 atributos, ¿verdad? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Pero Dios tiene más atributos. Uno más, inmutable. Dios no cambia. Un atributo más, eterno. Un atributo más, justo. Un atributo más, amor. Por supuesto que Dios tiene muchos más atributos y esta gente dice, no, cuando Dios se encarnó, en esa kenosis, que también la transgiversa, de vaciarse, al vaciarse y hacerse hombre, pues Jesucristo perdió o no retuvo sus atributos divinos, tanto como ónticos, operativos y morales. La palabra óntico significa conciencia y conocimiento del ser. Puesto que al renunciar a estos atributos, esta gente dice que Jesús también renunció a la propia naturaleza divina. De ahí, queridos hermanos, que la doctrina de los testigos de Jehová no es una doctrina nueva, negar la divinidad de Cristo, eso viene de arriano, es el arrianismo. Y nosotros como iglesia, por eso en la historia del cristianismo empezaron a surgir los credos, el credo de Anastasio, el credo de Nicea, donde empezaron a decir, creemos en Dios Padre, el Hijo de Dios, que es al mismo tiempo Dios. La creencia verdadera de la expresión morfe, la cual afirma que Cristo en su esencia es Dios y naturalmente, sin lugar a dudas, Cristo es Dios. Por consiguiente, al hacerse hombre, nunca, jamás, Jesús abandona su deidad. Nunca. Ahora bien, que Jesús se haya despojado, como bien he dicho, de sí mismo, kenosis, no significa en absoluto que haya perdido su deidad. Podemos decir, Cristo es Dios. Ni perdió sus atributos divinos. Mire, como bien habláis, esta es su posición inicial, pero también tuvo una posición final, que aquí voy a ser breve. Dice la Biblia, y tomando forma de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como bien he dicho, queridos hermanos, quiero que esto se quede muy bien
grabado en su mente y más que su mente, en su corazón, el hecho de que Dios se despoja, se vacía de su gloria y se encarna en un hombre, no le excluye, queridos hermanos, de su posición divina. Jesús seguía siendo Dios. Lo que me llama la atención de verdad es que leyendo la Biblia, nunca el Señor apeló a la divinidad en absoluto. Claro que todo lo que hacía era divino, pero no me malinterprete. Eso quiere decir, o eso a mí me enseña, y eso a usted le enseña, que nosotros siempre tenemos un arma para combatir contra nuestro adversario, y esa arma que Dios nos ha delegado es la palabra. ¿O no os acordáis la explicación de Jesús? Escrito está. Bueno, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no, tírate porque tus ángeles, no atenderás al Señor tu Dios. Y eso es llamativo, querido hermano, que Cristo, que es Dios, el Hijo de Dios, Él siempre recurrió a la palabra del Padre como una arma de defensa. Y no podemos decir, bueno, es que como era Dios y su atributo era divino, Él podía hacer frente. No. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero que libre de pecado, sin pecado. En todo. Haga usted divague con su mente. Piense lo que quiera, pero con una mente pura, ¿vale? En todo, pero libre de pecado. El Señor, queridos hermanos, no pierde su posición a vaciarse. Seguía siendo Dios. Y la expresión de la esencia de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, al renunciar a sus derechos, tomando la forma de siervo, el Señor dejó de lado la expresión, atento, de la deidad, pero nunca perdió la posición de Dios. Es como esta teología clásica de toda la vida, ¿verdad? Que aquí se ha enseñado y bueno, y respetamos la teología clásica de los pastores, donde siempre se ha enseñado que a la cruz del Calvario el Padre abandona al Hijo. Bueno, eso es cuestionable. No, es que dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Mira, hermano, está pronunciando un salmo de David. ¿Sí o no? ¿O es que en algún momento de tu vida que estás pasando por momentos de aflicción, por momentos de prueba, tú le has dicho, Señor, ¿es que me has abandonado? ¿Eso significa que el Padre te ha abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Y entonces el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que Dios Padre estaba reconciliando al mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Abandona al Padre al Hijo o no lo abandona? El Señor, queridos hermanos, de alguna forma, no me gusta ni decir la palabra renuncia, más bien deja al lado, toma o adquiere la naturaleza humana, pero nunca pierde la posición divina. Por cuanto, dice la Biblia, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Cuando el Hijo de Dios se encarna, solo hubo un cambio de posición, que es de que de Señor a siervo, pero sin implicar el abandono del ser esencial, que es la divinidad. Por eso la Biblia declara, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Bueno, esto es tremendo, el verso me encanta. No, en Cristo
Dice el apóstol San Pablo en Colosenses, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No se puede distinguir, ¿vale? Es que si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es que Jesús es Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y, hermanos, en Filipenses 2, para mí este pasaje es uno de los pasajes más grandes jamás escritos sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos está describiendo la imagen perfecta de la humildad. Y es que Jesús en ningún caso tuvo motivo para aferrarse. El que no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, el que no utilizó su deidad para justificarse, para no venir a la tierra. No. Vamos a acordar las palabras del profeta mesiánico llamado Isaías. ¿Y quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Y él, y dice Isaías, envíame a mí, porque dispuesto estoy. Envíame a mí, porque dispuesto estoy. Y aún en el tiempo de la eternidad, que la eternidad no existe el tiempo, porque el tiempo en Dios o en la eternidad es presente. Por eso Apocalipsis dice, y el Cordero de Dios ya fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero manifiesta ahora en estos tiempos. Bueno, cuando Cristo vino a hacer el plan de redención. Entonces surge una pregunta: ¿acaso Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que estos pecaran? No. Lo que ocurre es que Dios en su omnisciencia ya sabía lo que Erika y Aranico iban a dar de sí. Pero Dios ya tenía provisto. ¿Por qué? Porque está mirando desde la óptica del plan de la eternidad. Por eso está el Kyrios, que es el tiempo de Dios, el Cronos, en el cual nos regimos los humanos, los segundos, los minutos, los días, los meses, las estaciones, los años. En el plan eterno, Dios ya tenía la provisión para ti, Piedad. Hola. Dios ya te tenía en el plan eterno la provisión para ti y para mí. Y podríamos decir, como canta este corito bien repetido antes, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿A dónde estaría yo si no me hubieras rescatado? Sería como un pájaro herido que cae al suelo, ¿no? Muere. Que muere. O como un ciervo que brama por el desierto. ¿Qué sería de mí? Él no se aferró. Concluyo. Él no se justificó porque era Dios. Él dijo, no, heme aquí. Y el lugar que tú y el lugar que yo merecíamos, que era la muerte, el juicio por nuestros pecados, Dios en su amor, en su gracia, que quiere decir favor inmerecido, vino, nació de una mujer, no el 25 de diciembre, se le puso los ojos cuando dije, no, Jesús no nació el 25, estaba así, y al oír de su piedad, abrió los ojos, parecía, no nació el 25 de diciembre, pero nació. Y lo hermoso de todo esto es que Jesús quiere nacer en el pesebre de tu corazón. Eso es lo importante, que Jesús nació y que quiere seguir naciendo. Se despojó, pero no de la posición. Se hizo humano, vino a la tierra a morir en una cruz. Por esto me encanta este pasaje, porque es un pasaje muy breve, pero no hay pasaje en el Nuevo Testamento que nos presente la absoluta realidad de la divinidad y de la humanidad
de Jesús de una manera tan conmovedora, donde el Señor se despoja, asume su humanidad, siendo rico, se hace pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos en Él. Y a veces, queridos hermanos, no se puede comprender todos los misterios. No se puede comprender el misterio plenamente, pero sí podemos experimentarlo y al mismo tiempo adorarlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, y por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí,
y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh.